de Colegio Líder del nivel número 4. Esta semana vamos a continuar con el tema de la semántica, pero esta vez con las relaciones semánticas, ¿no es cierto? Las relaciones que hay entre el significado y el significante que hemos estado aprendiendo la semana anterior. Muy bien, una de las primeras relaciones es la polisemia. Vamos a ver a la par la polisemia y la homonimia, porque no quiero que se confundan, porque algunas personas tienden a confundir entre lo que es una palabra polisémica y una palabra homógrafa que está dentro de la homonimia. Muy bien, la polisemia nos dice que es una palabra que tiene varios significados. Esta polisemia se utiliza más que nada por la economía lingüística, es decir, para poder, ¿no es cierto?, colocar todo en una sola palabra. Por decir, la palabra cosa, ¿no es cierto?, también vimos esto en la parte de interacción. La palabra cosa es una de las palabras más utilizadas y que es polisémica. ¿Por qué? Siempre se refiere a una relación de algo. Por ejemplo, saca las cosas de la bolsa. Te estoy refiriendo, no sé, del mercado, un montón de cosas, ¿no? La papa, la cebolla, el pescado, un montón. Saca las cosas de tu mochila, saca tu cuaderno. Igual estoy hablando sobre una lista. Entonces, eso es economía lingüística. En vez de decir todo eso, lo resumo en uno solo. Eso es lo que viene a ser la polisémica. Ahora, en la polisemia, las palabras tienen el mismo origen, vienen de la misma palabra. Es decir, en el diccionario yo voy a encontrar los significados en una sola palabra. Muy bien. Ahora, lo más importante de las palabras polisémicas es esto, que tengan una característica en común. Por ejemplo, tengo la palabra pico. ¿Qué puede ser pico? Pico de ave, pico de herramienta, el pico de una botella, el pico de una montaña, ¿no es cierto? Una palabra que tiene varios significados. Pero ¿cuál es su rasgo común entre todos ellos? Que terminan en punta. Por eso es una palabra polisémica, porque hay una relación allí. Por ejemplo, si yo digo la palabra hoja, hoja de cuaderno, hoja de afeitar, ¿no es cierto? Hoja del árbol, ¿qué tienen en común? ¿Por qué digo yo que esta palabra es polisémica? ¿Por qué? Porque todas son láminas delgadas. Entonces, ahí está la característica en común. Eso es una palabra polisémica, ¿no es cierto? Lo del rasgo común es lo más importante. Ahora, la homonimia. La homonimia dice que son palabras de igual pronunciación, pero de significado totalmente diferente y no hay nada en común, no hay nada semejante entre sus significados. Tenemos allí un primer ejemplo. El cura encontró la cura para la peste. Muy bien. Profesora, ¿por qué esto no es polisémica? Si escribo cura, puede ser cura de sacerdote, el primero se está refiriendo a sacerdote, y el otro cura de sanar. ¿Por qué esta no es una palabra polisémica? Porque ¿qué hemos dicho que es la palabra polisémica? Que tiene que tener algo en común. Pero dime, ¿qué tiene en común un sacerdote y la acción de curar, de sanar? ¿Tiene algo en común? No. Por eso no es polisemia. Y esta palabra se llama homógrafa, está dentro de la homonimia. Una de las clases de homonimia son las palabras homógrafas. Se escriben igual, se pronuncian igual, pero de significados totalmente diferentes y que no tienen ninguna relación en común. Otra clase de homonimia son las palabras homófanas. Casó un siervo con la ayuda de su siervo. Un siervo con C y siervo con S. Ahora, cuando yo lo escucho, ¿noto la diferencia? ¿Siervo, siervo? No. Cuando yo lo escribo, ¿cómo es? Parecido, ¿no es cierto? Cambia solo la C con la S. Las palabras homófanas. Parecida escritura, diferente significado e igual pronunciación. El primero, ¿a qué se refiere? Siervo con C, casó un siervo, ¿no es cierto? El animal, con la ayuda de su siervo, es decir, de su sirviente. ¿No es cierto? Estas son las palabras homófonas. Ahora, tenemos que estas clases de homonimia, homógrafas y homófonas. Dentro de aquí tenemos tipos de homonimia, es decir, que vinculan a las dos. Primero tengo la homonimia absoluta. La homonimia absoluta, ya sea homógrafa o sea homófona, son las palabras que tienen la misma categoría gramatical. ¿Qué son las categorías gramaticales? Sustantivo, adjetivo, determinante, verbo, pronombre, adverbio, conjunción, preposición. Estas son las categorías gramaticales. Muy bien, entonces, por ejemplo, tengo aquí, voy a utilizar una homófona. ¿Has visto a Juan? Y de una vez, haz la tarea. Haz y haz. ¿Suena igual o no? ¿Sí? ¿Se escriben igual? No, se escriben parecido, la S por la Z. Y significados diferentes. Haz con S es del verbo haber
y as con Z es del verbo hacer. Pero son verbos los dos. Pertenecen a la misma categoría gramatical, homonimia absoluta, o también llamada homonimia total. La homonimia parcial son cuando son diferentes categorías gramaticales. Esta vez voy a utilizar una palabra homógrafa. Por ejemplo, puso el sobre ahí, sobre la mesa. ¿No es cierto? Tengo sobre y sobre. Puso el sobre ahí. ¿A qué se refiere? A carta. ¿Y carta qué cosa es? Sustantivo. Ahora, sobre la mesa, encima de la mesa. Ese sobre es una preposición. Es decir, tengo un sustantivo y tengo una preposición. Diferentes categorías gramaticales. Homonimia parcial. Ahora, tengo la homonimia paradigmática. La homonimia paradigmática se da cuando tengo verbos iguales. ¿Y cómo voy a diferenciarlos yo? Por ejemplo, yo iría al festival y él iría al teatro. Iría, igualito. Profesora, ¿son homógrafas? No. Cuando el verbo es igual, son homonimia paradigmática. ¿Y cómo lo diferencio? Con la ayuda de los pronombres. Yo iría, primera persona. Él iría, tercera persona. Eso es lo que me ayuda a diferenciar. Entonces, ya sabemos cuál es la diferencia entre una palabra polisémica y una palabra homógrafa. Bien, chicos, ahora tenemos la sinonimia, ¿no es cierto? Como otro tipo de relación semántica. Nosotros ya hemos estudiado esto en razonamiento verbal, así que vamos solamente a recordar algunas cosas. Vemos aquí que, obviamente, las sinonimias son las palabras que tienen significados parecidos. Tenemos, por ejemplo, oprobio, que viene a ser deshonra, humillación. Bucólico, que tiene que ver con lo pastoril, ¿no es cierto? Sinónimos. Recordemos que hay pocos sinónimos absolutos, la mayoría de ellos tienen significados parecidos, pero hay algunos, ¿no es cierto? Como asno, burro, por ejemplo. La antonimia. Antónimos, palabras con significados opuestos. Pero tenemos tipos de antónimos también. Antonimia gramatical. La antonimia gramatical es la más fácil. ¿Por qué? Porque es la misma palabra, es la misma raíz, que tiene, pues, significados diferentes. Es la misma raíz y utilizo ¿qué? Un prefijo que está antes para poder ver esto del significado diferente. Por ejemplo, cuidar, descuidar. La misma palabra cuidar, solamente que le coloco el prefijo des antes. Legal, ilegal. Coloco la i de negación antes de la raíz legal. Completo, incompleto. Coloco in antes de la raíz completa. Muy bien. La antonimia lexical. Hay tres tipos de antonimia lexical. La primera de ellas es antonimia propiamente dicha. Es aquella que tiene extremos, es decir, las palabras opuestas se encuentran al extremo y por ende hay un medio. Por ejemplo, grande, pequeño, ¿no es cierto? Extremos. ¿Y qué sería el que se encuentra en el medio? Mediano. Seco, seco, mojado. ¿Y cuál está el medio? Húmedo. Antonimia recíproca. Los dos se necesitan para poder existir, para poder realizar una misma función. Por ejemplo, si yo voy a comprar, ¿es por qué? Porque alguien va a vender, obviamente. Y si alguien está vendiendo, ¿es por qué? Porque hay alguien que va a comprar. Si alguien es médico, es porque tiene ¿qué? Pacientes. Y si yo tengo el título de paciente, es porque tengo que ir ¿a dónde? A un médico. ¿No es cierto? Ambos se necesitan. La antonimia complementaria es aquella que te dice, si existe uno, no puede existir el otro. Y si existe el otro, no puede existir uno. ¿Por qué? Esta niega la existencia de la otra. Si existe una, no existe la otra. Por ejemplo, si alguien está muerto, es porque obviamente no está vivo. Y si alguien está vivo, es porque obviamente no está muerto. Si alguien está soltero, es porque no está casado. Y si alguien está casado, es porque no está soltero. A pesar de que haga la vida de soltero. Pero no. Según el título, pues no está soltero. Muy bien. Relación de inclusión. Nosotros también hemos visto esto en razonamiento verbal. ¿No es cierto? Este triangulito aquí, donde ya hemos visto algunas definiciones. Vamos a hablar de manera general como para poder recordar. Tenemos los famosos hipónimos. ¿No es cierto? Hipónimos. ¿No es cierto? Hipónimo, hiperónimo. Ahora, ¿qué es el hiperónimo? El hiperónimo era como lo general, el género, ¿no es cierto? Mientras que los hipónimos eran particulares, eran las especies. Por ejemplo, tengo utensilios. Utensilios es hiperónimos, algo general, ¿no es cierto? Algo mayor. ¿Cuáles serían tipos de utensilios, especies de utensilios? Una cuchara, un tenedor.
Ahora, hay relaciones entre ellos. Por ejemplo, si yo digo de cuchara, es decir, voy de lo particular a utensilios, voy hacia lo general, eso se llama hiponimia, cuando voy de lo particular a lo general. Si es al revés, si voy de lo general a lo particular, se llama hiperonimia, es decir, utensilios, tenedor, hiperonimia. Y si voy de iguales, ¿no es cierto?, cuchara, tenedor, se llama cohiponimia. Muy bien, chicos, esas son las relaciones semánticas y con ello ya hemos terminado todo nuestro tema de semántica que venía desde la semana pasada. Muy bien, chicos, del nivel número 4 vamos a empezar con nuestros ejercicios. Y esta vez son como 20 ejercicios, ¿no? Por cada uno en la parte de ejercicios de aplicación, por cada una de las preguntas. Así que yo voy a hacer las 5 primeras de cada una y ustedes hacen el resto de las preguntas para que puedan practicar. Dice, distingue entre los siguientes casos las polisemias de las homonimias. Ustedes no solamente van a distinguir en cuál es polisémica y cuál es homonimia, sino que también van a colocar qué clase de homonimia es decir, ¿es homógrafa o es homófona? Veamos, chancho animal, chancho hombre sucio, ¿qué sería? Polisemia. Profesora, pero el hombre no tiene la forma de un chancho. Sí, pero estamos hablando del aspecto de la característica de la suciedad, ¿no? Este animalito se destaca porque siempre se está revolcando en el lodo, entonces un hombre sucio también, pues obviamente está con la suciedad. Entonces eso es polisemia. Vaca animal, vaca portaequipaje sobre el auto. Ya, automáticamente es homonimia del tipo homófona. Se escucha igual, se escribe parecido, significados diferentes. Pierna, extremidad, pierna, partes del compás. Eso sería polisemia, ¿no es cierto? ¿Por qué? Obviamente se da el mismo uso de la pierna. Hola, saludo y hola, movimiento del mar. En este caso, ¿qué sería? Homonimia homófona. La H en la primera se escribe parecido, la primera con H, la segunda sin H. Se escucha igual y significados totalmente diferentes. Hola, cambio repentino de clima y hola, movimiento del mar. Hola, por ejemplo, que está viniendo el calor y ¡fum!, de repente viene el frío y así está siguiendo. Y con el movimiento del mar. Profesora, hace un momento la palabra hola fue homonimia, entonces este también es homonimia. No, es polisemia. En este caso es polisemia. ¿Por qué? Por la forma. El cambio repentino del clima es como que está avanzando, y el movimiento del mar de la ola avanza, ¿no es cierto? Entonces, en este caso sería polisemia. Entonces, una palabra, según con lo que yo esté vinculando, puede ser homonimia o puede ser polisémica. Muy bien, y ustedes hacen el resto. Dice, clasifica los siguientes casos. Indica si se trata de una antonimia de complementariedad, de una antonimia propiamente dicha, de una antonimia de reciprocidad o de antonimia gramatical. ¿No es cierto? Las clases de antonimia que hemos estudiado. Tenemos ahí, común, propio, ¿no es cierto? Algo es común, algo es general, y algo es propio, es que algo es particular. Y eso sería antonimia complementaria, porque si algo es común, pues no puede ser propio, y si algo es propio, no puede ser común. Móvil, inmóvil. Ahí esta es la más fácil de todas, ¿no? Antonimia gramatical. Está utilizando el prefijo in. Diminuto, gigantesco, ¿no es cierto? Extremo, extremo, y hay un medio, que sería mediano. Sería propiamente dicha. Concreto, abstracto, ¿no es cierto? Algo es concreto porque yo lo puedo percibir y algo es abstracto porque es fantasía. Entonces eso es complementaria. Porque si algo es concreto obviamente no va a ser fantasía. Y si algo es fantasía es porque no se va a volver realidad. No es que un unicornio va a aparecer de la nada. Simple, compuesto. Igual, simple una palabra, compuesto implica más y va a ser complementaria, ¿no es cierto? Si algo es simple es porque no es compuesto y algo es compuesto es porque no va a ser simple. Muy bien, en la número 3 dice, leyendo la relación de izquierda a derecha, es decir, comenzamos donde están juntos los números y luego el siguiente, o sea, lee de manera normal, ¿no es cierto? Señale si cada relación es hiponimia o hiperonimia. Relación de inclusión, que ya hemos trabajado, como dije, en RV y hoy hemos repasado. Flor margarita, flor margarita. Flor es general, la particular. ¿Qué sería aquí? Hiperonimia. Televisor artefacto, particular a general, porque el televisor es un tipo de artefacto, entonces eso sería hiponimia. Mamífero animal, ¿qué sería? Ah, profesora, sería hiponimia. Pues sí. ¿Por qué? Un tipo de animal es un mamífero, ¿no es cierto? Puede ser diferentes. Ropa, camisa, ya, ¿no es cierto? Voy de lo general a lo particular, eso sería hiperonimia.
Carabela, embarcación. La carabela es un tipo de embarcación. Eso es hiponimia. Muy bien. Y ustedes hacen el resto. Dice la siguiente. Escribe lo contrario o antónimo de las siguientes. Como solamente hay 5, yo voy a hacer las 2 primeras y ustedes lo siguiente. De tímido, el contrario sería osado. Osado es atrevido. Opulento es que tiene muchísimo dinero. Lo contrario sería inope. Y ustedes completan las siguientes. Preguntas de rumbo a la universidad. La variedad de significados que puede admitir una palabra como agua se llama polisemia, ¿no es cierto? Una palabra, varios significados. ¿Qué opción presenta antónimos complementarios? Es decir, si existe A, no existe B. Y si existe B, no existe A. Infeliz, feliz, ausente, presente, magnetófono, grabadora, padre, hijo, luz, sombra. ¿Cuál sería aquí? Ausente, presente. Si alguien está ausente, no está en este lugar, obviamente es porque no está presente, ¿no? Y si alguien está ahí, es porque no está ausente. Complementarios. Señala el enunciado verdadero. Polisemia y homonimia son fenómenos idénticos. No, nosotros ya hemos visto que hay una diferencia. No existen sinónimos absolutos. Falso, sí existen. Son poquísimos, pero sí existen. Lapicero, bolígrafo. Las palabras sinónimas poseen opuesto significado. No, eso es antónimos. Una palabra monosémica posee varios significados. Mono es uno, entonces un significado. Polisémicas es poli, varios. ¿Comprador y vendedor son antónimos recíprocos? Sí, hasta lo pusimos de ejemplo. Si alguien es un comprador es porque obviamente hay un vendedor que le va a ofrecer algo. Y si yo estoy ofreciendo productos siendo un vendedor es porque alguien me va a comprar. Muy bien, la 7 dice, sus argumentos eran, así que fueron rebatidos con facilidad. ¿Cuál es la palabra adecuada para darle sentido lógico al texto? Si dice que fueron rebatidos, es decir, que fueron cuestionados, rápidamente alguien podía decir que eso es falso, con facilidad, es porque esos argumentos, ¿cómo fueron? Brillantes, extensos, endebles, sólidos, convincentes. Endebles, fueron débiles. La número 9. ¿Qué relación existe entre la palabra vaca, portaequipajes, y vaca con V de mamífero? Sabemos que es homonimia, ¿no es cierto? ¿De qué tipo? Homofonía. Se escribe parecido, se escucha igual, diferente significado. Muy bien. ¿Qué es lo que ustedes tienen que hacer? Pues obviamente transcribir lo que es en el cuaderno la parte teórica, en el libro lo que yo ya he resuelto, y de tarea en el libro tienen los ejercicios de aplicación, los números pares. Bueno, en este caso serían los números que faltan, ¿no? Porque yo he hecho los 5 primeros y ustedes todo lo demás. La página 78, 79, la lectura, las preguntas que están en la página 81, las preguntas de rumbo a la universidad, está así los números pares, que es en la página 82, y en el cuaderno van a investigar qué son las palabras parónimas y van a escribir 7 ejemplos sobre ello. Muy bien, eso es lo que hemos vinculado ya totalmente lo que viene a ser el tema de semántica.